Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión dominical de la Iglesia Centro Ágape en Medellín, Colombia. Es un gozo y deleite para nosotros poder contar con ustedes, no solamente con su participación en el chat, sino también a través de los videos que ustedes nos han enviado para compartir un poco sobre cómo están, enviando un saludo, en fin. Pero antes de ello quisiera invitarlos para que oráramos y dedicáramos este tiempo para agradecerle al Señor por darnos la oportunidad de poder dedicarle este momento, este rato en adoración, en escuchar su palabra, todo para Él. Así que oremos en estos instantes. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias te damos por este maravilloso día que tú nos has regalado. Gracias por el descanso que tuvimos anoche, gracias por la salud, gracias por nuestras familias, por los hijos, por todos aquellos que sabemos que están bien, te damos muchas gracias. Queremos rogarte en estos instantes para que haya un buen ambiente, para que los corazones estén preparados, Señor, para ofrecerte algo en el día de hoy, para que nuestros oídos estén atentos para escuchar la predicación de tu palabra y para que tú, Señor, obres en nuestros corazones, para que tú recibas de una manera grata, Señor, el cántico, las acciones de gracia, la oración que eleva a cada uno de tus hijos en cualquier lugar que ellos se encuentren. Señor, queremos compartir este tiempo en alabanza, en adoración, y por ello te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a pasar ahora sí a escuchar unos videos que nos han enviado unos hermanos, hermanas, dándonos un saludo o compartiéndonos cómo se encuentra, así que volvemos dentro de unos instantes. Hola hermanos, Dios los bendiga. Por aquí desde nuestra casa saludándolos con el deseo de que muy pronto, si Dios lo quiere, nos congreguemos de nuevo, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que el amor y la gracia del Señor los esté bendiciendo y que nos acompañe a todos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Dios los bendiga. Hola hermanos y hermanas, qué bueno saludarlos. Esta es una situación que nos lleva a fortalecernos más como iglesia, como congregación, porque el hecho de no poder reunirnos allá en el local hace que desde nuestras casas, desde nuestros hogares, estemos unidos, pero en oración. Y yo sé que así es, porque nosotros acá lo sentimos y siempre estamos pidiendo por ustedes y aprovechando este tiempo de cuarentena para mucha oración y para el estudio de la palabra. Entonces es bueno también como tener en cuenta que no todo es tan maluco, pues. Que estén muy bien, Dios los bendiga y hasta que nos podamos encontrar. Hasta luego. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Los extraño mucho, espero verlos pronto con la ayuda de Dios y si Dios lo permite, pronto voy con un nuevo integrante. Deseo que Dios siga siendo aún su primer lugar para que todo salga bien en esta pandemia y el resto de sus vidas. Siempre confíen en Él y esperen en el tiempo de Él porque es lo mejor. Además, Él nunca abandona a sus hijos. Les quiero dar una linda semana y que todo les salga muy bien. Dios los bendiga y los quiero mucho. Chao. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que nos enviaron el video diciendo hola, diciendo cómo se encuentran, y desde acá les enviamos un abrazo bien grande, bien fuerte, deseándoles todas las bendiciones de parte de nuestro Señor para con ellos y para con toda su familia. ¿Qué tal si ahora vamos a leer una porción de las Escrituras que nos invitan para el tiempo que vamos a tener a continuación, que es de cánticos? Así que les ruego que me acompañen en el libro de Salmos, capítulo 95, que dice de la siguiente manera: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo el mar, pues Él los hizo, y sus manos conforman la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano.
Entonces vamos a tener un tiempo de adoración, así que los invito para que con una muy buena actitud delante del Señor le expresemos lo que dicen estos cánticos para gloria y honra de su nombre. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor.
de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de Jesús que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bien, vamos a pasar ahora sí al momento del compartir de nuestros hermanos que de igual manera nos han enviado una reflexión de la palabra que hace referencia a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de esta manera vamos a proceder a compartir los elementos en algunos lugares que ya se encuentran preparados, lo van a realizar, así que les invito a que con mucha reverencia escuchemos la reflexión que nos han enviado. Buenos días, hermanos. Qué privilegio y qué alegría estar con ustedes este domingo en plena pandemia, confinados y obligados a congregarnos por estos medios digitales. Gracias doy al Señor por estas tecnologías que nos permiten vernos, aunque no abrazarnos. La muerte del Señor Jesucristo está íntimamente ligada a su resurrección. Sin la resurrección, la muerte del Señor no hubiese servido, como lo afirma Pablo en 1 Corintios 15, a partir del versículo 14. Leo la parte más importante. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Ambos eventos históricos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, estuvieron separados solamente por 3 días y son la esencia de nuestra esperanza, el epicentro de nuestra fe. La muerte y la resurrección de Cristo convierten al cristianismo en una realidad histórica, gracias a que estos 2 poderosos eventos que ocurrieron en abril del año 32 en Jerusalén, frente a cientos de testigos, tanto de su muerte como de su resurrección. Estos hechos reales y muy bien documentados en la historia fueron los que llevaron a decenas de miles de judíos a aceptar el evangelio predicado por Pedro poco después de su resurrección
como quedó registrado por Lucas en Hechos 2, a partir del verso 14 hasta el 47. Estos primeros convertidos del judaísmo al cristianismo vieron o supieron por testigos directos de la muerte y la resurrección del Señor y lograron comprender a Isaías 53. Esta comprensión los llevó al arrepentimiento de sus pecados contra el Mesías. Las demás creencias religiosas, las demás religiones, no tienen eventos poderosos que las sustenten. Son meras doctrinas sin el poder de rescatarnos de nuestra condición pecaminosa ni de llevarnos a la gloria eterna junto al único Dios vivo y verdadero. Pablo nos enseña en Romanos 6, 4 al 7, que gracias a la muerte de Cristo nos fue transferido el poder para crucificar nuestra vieja naturaleza, y con su resurrección nos fue transferido el poder de vivir una vida santificada. Leamos un pedacito de este pasaje. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En estos dos poderes, la muerte y la resurrección, es que quiero enfatizar esta mañana a mis hermanos. Son eventos inseparables. La primera sin la segunda no sirve para nada. Por lo tanto, cada vez que recordemos la cena del Señor, tenemos que unir los dos eventos. Invito a todos los que están escuchando este breve mensaje bíblico a que se sometan de buena gana al poder del Espíritu Santo que Jesucristo nos envió para ayudarnos a mantener sepultada nuestra naturaleza pecaminosa y dejar que el poder de la resurrección de nuestro Señor se manifieste en palabras y hechos llenos de amor compasivo, de mansedumbre y de humildad. Amén. Hasta pronto, mis hermanos. Buenos días, hermanos, de nuevo con ustedes para compartir una porción de las Escrituras en este tiempo tan propicio que es la Cena del Señor. Entonces hoy los invito a que abramos el libro a los Hebreos en esta línea de pensamiento que traemos o que traigo sobre el libro a los Hebreos. El libro, retomando los dos puntos anteriores de mi meditación, el libro comienza hablando de la figura de Jesucristo como el Hijo de Dios, manifestándose como enlace o como mediador de Dios con los hombres, y nos llama la atención a ser diligentes con una salvación tan gloriosa. En la segunda meditación hablamos de Jesucristo como el constructor de la casa de Dios en un asunto que tiene que ver con el culto del pueblo judío y el sacerdocio que hacía parte de este culto. El tercer punto de este hilo del libro a los Hebreos tiene que ver con el reposo que ha sido testificado en las Escrituras, un punto muy sensible para los judíos, toda vez que habla de la tierra de descanso, la tierra que le fue prometida. Entonces voy a leer en beneficio de ustedes algunos textos aquí del capítulo 4 del libro a los Hebreos. No voy a leerlo todo porque se hace muy extenso, pero comienzo a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios.
pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo, dice. Pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Y concluye el texto aquí que quiero tratar hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y de la exhortación a creer en Él. No lo voy a leer para no alargar más este tiempo, pero entonces voy a retomar el punto que queremos tratar hoy, que es el descanso testificado en las Escrituras. Estoy sintetizando entonces el pensamiento que se expresa en la Escritura, lo estoy sintetizando con mis propias palabras en cuatro puntos o subpuntos. Primero tiene que ver con el verdadero reposo testificado en las Escrituras. El segundo punto es el reposo de Dios, es una promesa vigente que ha sido expresada en tipos. Tercer punto, la promesa es vigente para todos los que crean y obedezcan el Evangelio. Y el cuarto punto, Jesucristo es el objeto de nuestra fe para alcanzar ese descanso o esa salvación. Lo sintetizo con la siguiente idea. Terminada la creación, Dios proclamó su reposo de la obra y desde entonces hasta hoy, por su palabra, ha testificado de la promesa que ha dado a su pueblo para que los creyentes la realicen por la fe y puedan reposar también de sus obras. Punto número 2. El reposo de Dios es una promesa vigente que ha sido expresada en tipos. Dicho reposo ha sido anunciado mediante sombras y figuras, como fue la promesa de entrar a Canaán, a Israel que salió de Egipto. La Escritura testifica que la vigencia de la promesa de entrar en el reposo de Dios que Dios ha dado a su pueblo es hoy. Punto número 3. La promesa es vigente para los que crean y obedezcan el Evangelio. Dicha promesa solo se hará efectiva para quienes la crean, pues así como en aquel tiempo muchos no entraron a Canaán por incredulidad, la Escritura nos exhorta solemnemente a revisar hoy si nuestra fe se está manifestando en obediencia al mensaje del Evangelio. No sea que nos suceda de no entrar en el reposo de Dios por incredulidad. Será la palabra de Dios quien juzgue la condición de la fe del corazón, pues ella es quien lo discierne. Y el cuarto y último punto. Jesucristo es el objeto de nuestra fe para alcanzar salvación. Así que viendo por la fe a Jesucristo el Hijo de Dios, animémonos y esforcémonos en Él, quien habiendo padecido nuestros sufrimientos y tentaciones venció y fue a la gloria, de manera que nos podemos acercar a Él para recibir misericordia y gracia y ser socorridos. Concluyo pues con el texto que tenemos aquí a ver
Mateo 11:28, que nos dice, o dice el Señor Jesucristo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aquí el Señor retoma la idea del descanso y concluye diciendo: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Finalmente, la reflexión que tengo realmente no la pude o no se puede resumir en este corto tiempo de 8 minutos que llevo, pero la concluyo diciendo que con la idea que el Señor presenta del descanso, que es un descanso del yugo que tenemos del pecado, del yugo que tenemos de los afanes de este mundo, del yugo que tenemos de nuestra condición de buscar el vacío que se creó en nuestro corazón por el pecado y llenarlo de ese yugo que tenemos, de ese afán, para que descansemos en el Señor Jesucristo a través del amor que nos motiva o que Dios nos ha dado para amar a Cristo y para conocerle a Él. Y termino el pensamiento con un texto en Efesios y concluyo con esto, que habla de la oración que Pablo tenía, el peso que Pablo tenía para que los creyentes, y lo manifiesta aquí, los creyentes en Éfeso pudieran entender. Desde que me enteré de su amor, dice en Efesios 1:15, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y les pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica herencia y gloriosa. El Señor les bendiga, pues, hermanos, y que tengan un buen fin de semana y de descanso en el Señor. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús: crucifícale, culpable es. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Fue Pilato quien propuso: ¿quién queréis que os suelte yo? ¿A este reo o a vuestro rey? No tenemos más que a César, danos pues a Barrabás, y a Jesús tú crucifícale. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero Él murió en mi lugar. Entre escarmios y atropellos, bajo el peso de su cruz, va subiendo Cristo al Gólgota. Y al clavarlo en el madero, solo se oye su clamor: Padre mío, oh, perdónalos. Podía llamar
del martirio hacia escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Podía llamar miles de ángeles y del martirio hacia escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Gracias damos al Señor por todo lo que nos ha permitido realizar hasta el momento. Ahora vamos a estar escuchando la palabra del Señor, que de igual manera va a ser impartida por un hermano a continuación, y rogamos para que usted prepare su corazón, prepare allí el terreno, para que esta palabra que va a ser compartida llegue a lo profundo de su corazón y haga lo que tiene que hacer y produzca el fruto de acuerdo al terreno, al corazón, como usted lo haya preparado. Así que les invitamos en estos instantes para que escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días a todos los que me escuchan y sobre todo a los hermanos del Centro Ágape, en donde tengo el gusto de congregarme. Le doy gracias al Señor porque siempre hay oportunidad para compartir la palabra del Señor, y ahora tengo esta oportunidad en este día domingo, y quiero pues que encomendemos este tiempo a la gracia del Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de compartir la fe con las personas. Te damos gracias por tu salvación que nos has dado, Señor, en la persona de Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ese Salvador tan precioso, tan amado, y que es nuestro propio Dios. Te alabamos y te bendecimos en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartirles al respecto del libro a los Hebreos, del cual vengo meditando ya hace algún tiempo, y he compartido ya algunas meditaciones. Hoy quiero hablar del capítulo 2 del libro a los Hebreos, pero antes recuerdo que la semana pasada estuvimos celebrando el Día de la Independencia de Colombia, que es el 20 de julio, y me preguntaba yo como colombiano, ¿cuál es la razón de ser de Colombia? ¿Cuál es el propósito de este pueblo? Y meditaba que más allá del hecho histórico de haber sido un pueblo que fue descubierto por un pueblo extranjero y que tuvo un periodo de conquista, de colonia y de independencia, y más allá de los valores que pueda promulgar esta nación, como es la libertad y el orden, y otros valores que promulgan otras naciones, como la justicia, la prosperidad, el progreso, la inteligencia, o no, qué sé yo, cualquier otro valor. Más allá de eso, no veo una razón por la cual podamos sentirnos orgullosos de ser colombianos. Pienso y quiero que pensemos en los judíos, el pueblo judío. ¿Cuál puede ser la razón que existe en la mente de un judío? ¿Cuál es el orgullo nacional de ese pueblo? Quiero compartirles el Hatikvah, que es el himno nacional de Israel, escrito hace 2 siglos. Y vamos a pensar, vamos a captar cuál pueda ser el sentimiento judío, cuál pueda ser la esperanza judía. Dice así: mientras exista un corazón ardiente,
donde palpite pura el alma hebrea, y hayan ojos que miren al oriente, y en Sión se concentre una idea. Nuestra esperanza no estará perdida, nuestra esperanza eterna y sacrosanta de volver a la tierra prometida donde David fundó la ciudad santa. Mientras nuestros ojos viertan lágrimas y cual lluvia fluyan las ofrendas, y las multitudes de nuestro pueblo aún las tumbas de los padres visiten, no está perdida aún nuestra esperanza. Mientras el ardor de nuestro ideal en nuestros ojos aparezca, y por la destrucción de nuestro santuario ojo alguno lágrima abierta, no está perdida aún nuestra esperanza. Mientras lágrimas puras del ojo de la hija de mi pueblo corran, y para los lamentos porción en las vigilias aún a medianoche se levanten, no está perdida aún nuestra esperanza. Mientras el amor nacional en el corazón judío lata, aún hoy cabe confiar que Dios el iracundo nos prodigue misericordia. No está perdida aún nuestra esperanza. Escuchen, mis hermanos, en los países de mis andanzas, la voz de uno de nuestros profetas, que tan solo con el último judío acabará también nuestra esperanza. No está perdida nuestra esperanza. Bien, ahí está pues el sentimiento judío expresado en un himno. ¿Qué pensamientos les trae este himno? ¿Qué captan ustedes que pueda ser el interés judío? Pues yo veo que no está pues diferente de lo que es el anhelo de otro pueblo, y es como lo común de un pueblo, de aferrarse a su tierra, de aferrarse a su cultura, de aferrarse a sus antepasados y de pronto a su religión. Y esto es lo que expresa el pueblo judío. Y me llama la atención que ellos se refieran en estas estrofas a Dios como el iracundo, aunque apelan a su misericordia. Yo quiero compartir con ustedes un otro himno que está en el libro de Lucas, este evangelista, y que dice así. Este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien no creyó la revelación del ángel que le hablaba del nacimiento de su hijo, puesto que él era un hombre de edad avanzada, y quedó mudo desde entonces. Y hasta cuando no nació su hijo y fue circuncidado a los 8 días, el sacerdote recibió el habla de nuevo, pero estas fueron las palabras de él luego que pudo hablar. Dice así: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Dios, el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, ha levantado para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, para concedernos que una vez rescatados de la mano de los enemigos le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Qué palabras más hermosas, qué himno más digno de un hombre que espera la redención de su pueblo a través del Mesías, de su Mesías. Y contrasto esto porque pienso que un día el pueblo de Israel escribirá un himno digno de su vocación, digno de su llamamiento. Algún día el pueblo podrá proclamar en su himno nacional la gloria de su pueblo, que es Jesucristo, el Mesías, el Señor de todo el universo. Con este pensamiento voy a pasar entonces a considerar lo que queremos estudiar en esta mañana. Y este es justamente el enfoque que tiene el libro a los Hebreos.
El escritor centra y da sentido al pueblo judío de su verdadera existencia, de su verdadera razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de este pueblo? Y comienza colocando al Mesías en el centro, como el personaje que le da sentido y razón al ser judío, a su pueblo y a las personas judías. Y pone el Mesías como la persona que en donde todo cobra sentido, su historia, la ley que Dios les ha dado, la forma de adoración, las profecías, el futuro que les aguarda y su importancia y relevancia entre los demás pueblos. El libro a los Hebreos pone a todos a considerar por qué Dios se ha manifestado como se ha manifestado con este pueblo, porque le escogió, le permitió pasar la esclavitud en medio de un pueblo extranjero, le liberó, la razón de por qué le dio la ley que le dio, por qué le determinó la forma de culto que le determinó, y por qué ellos pueden tener esperanza, que es lo que proclaman en este himno. El libro de los Hebreos introduce el mensaje con la identidad del Mesías. Así introduce y comienza luego de aclarar la identidad, comienza a hablar de la obra grandiosa del Mesías. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. En el capítulo 2 hay una palabra, una expresión que hace un enlace entre estas dos acciones, la identidad del Mesías, capítulo 1, y la obra del Mesías, capítulo 2. Vamos a ir a Hebreos 2.1 y dice así: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí pues vincula esta expresión de una salvación tan grande después de hablar de un Salvador tan grande que es el mismo Dios en la persona de su Hijo, y nos pone a pensar entonces en qué consiste esta salvación. Ya para el creyente la salvación es maravillosa por el hecho de que el mismo Hijo de Dios se constituyó un hombre, como nosotros, se limitó a la esfera humana para traernos salvación y ponernos de nuevo en amistad con Dios. Por este solo hecho ya es grande. Pero hay algo más que el libro nos muestra y nos enseña, y es de lo que queremos hablar en esta mañana. Comienza entonces el libro a comparar la identidad del Mesías con los ángeles. Los ángeles, acuérdense ustedes que los judíos los tenían por ministros de Dios. Y desde el comienzo de la historia los ángeles son mostrados guardando el Edén y siendo promulgadores de la entrega de la ley, de la entrega de los estatutos, siendo voceros de Dios en la conquista del pueblo en la tierra de Canaán. Y cobran para los judíos los ángeles una importancia al lado del ministerio que Dios les ha encomendado a su favor. Y pone entonces el libro a considerar al Mesías superior a los ángeles, citando unos textos, como lo vamos a ver, textos que están en el Salmo 2 y en segunda de Samuel. Bien, estoy hablando entonces de los textos que son citados en el Salmo 2, en segunda de Samuel 7 y en el Salmo 110 respecto a la posición del hombre y la doble instancia que tiene esta profecía. Podemos ver en Hebreos entonces uno de estos textos. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, los versos del 5 al 7,
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y a los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Esto dice respecto de los ángeles y el ministerio que han tenido ellos en la vida de los hombres. Y continúa citando aquí en el texto de Hebreos, en el versículo 13 al 14, ¿y a cuál de los ángeles ha dicho, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Estas palabras son textos del Antiguo Testamento citados para enfocar el ministerio de los ángeles, pero que en el texto de Hebreos lo pone en comparación con el Hijo, quien es superior a los ángeles y quien recibe una gloria superior que ellos. Entonces, una vez dada la identidad del Mesías aquí en el libro de Hebreos, él, como ya dijimos, hace un empalme con esta exclamación: una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Si tenemos un Salvador tan grande, y comienza a hablar de la obra de salvación que Él ha hecho y de la restauración que nos ha traído a los hombres a la dignidad que Dios nos otorgó. Hebreos 2:5, cabe la atención aquí señalar que dice que no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Y antes de continuar con el análisis de este texto, me surgen varias preguntas, tal vez a ustedes también. ¿A qué se refiere el texto con el mundo venidero, con esa expresión, el mundo venidero? ¿Por qué no sujetó Dios a los ángeles que son mayores en gloria y en poder como criaturas, y sí sujetó a los hombres que son inferiores o más débiles, y a la vez puso en riesgo, digo yo, a la humanidad? Pero son palabras y pensamientos humanos, como ya lo he dicho, que hago yo, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo Dios de esta forma? Pues Dios es soberano, nada se le escapa de su control, y todo lo tiene bajo su plan, y ha ideado un plan realmente para hacer cumplir su palabra, aún a pesar de la oposición que él ha tenido. Y me surge una pregunta entonces adicional. ¿Estaba Dios sujetando a Adán solo a la tierra? Nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice el texto bíblico, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y creó Dios pues al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. ¿Estaba Dios entonces sujetando solamente la tierra a Adán? Parece que no, parece que el Salmo habla de algo más, y aún Hebreos nos amplía este concepto. Dice Warren Wiersbe, un conocido hermano entre nosotros, un predicador que es escuchado a diario, en su comentario a este texto que estamos tratando, dice lo siguiente: en ninguna parte de la Biblia Dios promete a los ángeles que regirán el mundo venidero. Dios le dijo a Adán, o le dio a Adán el gobierno sobre la tierra, como lo leímos ya en Génesis. El escritor cita, como leímos el Salmo, en el cual se repite la bendición de Dios en Génesis, en el Salmo 8. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, o literalmente, por poco tiempo, un poco menor que Dios. La sugerencia parece ser que Adán y Eva estaban en un periodo de prueba,
no fueron creados para quedarse menos que Dios, y si hubieran rechazado el pecado, al final hubieran participado de la gloria de Dios de una manera maravillosa. Satanás sabía que ellos serían menos que Dios solo por un poco de tiempo, de modo que se apresuró y les prometió la gloria antes de tiempo. El pecado entró en la raza humana y les privó a Adán de su dominio terrenal. Cesó él de ser rey y se convirtió en esclavo. Por eso es que el versículo en Hebreos 2:8 dice, pero todavía no vemos no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre, se está refiriendo al hombre. Pues yo, hermanos, tengo la convicción, como lo dice Wiersbe, y comparto su visión de este pasaje, de que si el hombre no hubiera pecado, igual Dios de todas formas habría traído al hombre a esta realidad de ser gobernador o gobernador por autoridad delegada de Dios y esta dignidad tan alta que Dios le había prometido. Y acuérdense ustedes que en el centro del Edén no solamente estaba pues el hombre y la serpiente, sino que habían dos árboles y uno de ellos era el árbol de la vida. Estaba esperando este árbol para que su fruto fuera comido por el hombre. Realmente es una figura, ¿qué digo yo? Una metáfora, una alegoría de lo que es el plan de Dios para el hombre, que Dios tenía planeado para el hombre la gloria en ese árbol de la vida, que es Cristo sin duda, ni mucho menos. El hombre eligió pecar, pero aún así Dios trajo un nuevo Adán, y la Escritura nos habla de un nuevo Adán, de un postrer Adán. Nosotros vemos que ese postrer Adán es el que trae la gloria para el hombre. Nosotros leemos en Romanos versículo 14 del capítulo 5. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Entonces habla de Adán y de su pecado, pero habla de alguien que todavía estaba por venir, y Adán realmente era figura del que había de venir. Y ya está hablando entonces de que aunque el hombre pecó y trajo la muerte, había uno que había de venir, un otro Adán, del cual Adán es tipo, que es el que traería consigo la gloria para el hombre. En 1 Corintios leemos nosotros este texto en el capítulo 15, en el versículo 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también todos los terrenales. Y como es el celestial, así también los celestiales. De manera que, así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Por el pecado hemos participado del viejo Adán, pero por la gracia de Dios y por la potencia de su designio y por el poder de su espíritu, venimos a participar del segundo Adán. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Hay una coherencia total con lo que sigue en el texto bíblico, ahí en el versículo 11 y del capítulo 2 a los Hebreos. Dice, dice, pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez pondré mi confianza en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿No es muy significativo esto? ¿No nos llena a nosotros de una gloria indescriptible? Que por eso Pablo dice que para él la gloria es Cristo y el gloriarse solamente en Cristo. Realmente porque el Hijo de Dios, porque Dios hombre, se ha identificado de tal manera con nosotros que se hizo hombre. Y no solamente esto, sino que se humilló y murió por nosotros, como lo dice Filipenses. Y no solamente eso, sino que, perdón, resucitó
y nos lleva a la gloria para que tomemos posesión del encargo, del oficio, de la dignidad, de la gloria que Dios nos ha dado, que se la dio a Adán, pero que por transgresión cayó, pero en Cristo la retoma y para nosotros es algo glorioso. La salvación, hermanos, no es solamente el que nos haya rescatado de la condición perdida del pecado. La salvación tiene que ver mucho más con eso que nos ha llevado y nos ha traído a la gloria. Por eso, ¿quién nos puede separar de este llamamiento que Dios nos ha hecho? Como dice allá en Romanos, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, maravillas del amor de Dios, que no solamente nos ha rescatado de la condición perdida, sino que nos ha elevado a la gloria de Cristo, a la imagen de Cristo. Se sintetiza pues, hermanos, en este texto de Hebreos, ya concluyendo aquí en el verso 14, que dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte quien tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y aquí no habla de los judíos. Sabemos que la descendencia de Abraham no son los judíos solamente, y no por el hecho de ser judío es hijo de Abraham, dice el apóstol Pablo, pero es judío de fe el que cree, el que es según la fe de Abraham, el que cree en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia traería la bendición para toda la humanidad. Y en este sentido, yo me considero parte de ese pueblo, el pueblo escogido y el pueblo elegido, y estoy seguro que Dios me ha dado a mí por la fe, y no por ninguna cosa que yo tenga, me ha dado la dignidad de pertenecer a su pueblo, por la fe y por la misericordia y por su gracia y por el favor y por el poder y por el sufrimiento de mi Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Ya para concluir, vamos a reflexionar un poco sobre lo que es para nosotros el hecho del llamamiento de ser hijos de Dios, como lo dice Juan. Qué amor tan grande nos ha dado Dios, el hecho, el ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no tiene nada con nosotros, no nos conoce, porque no ha conocido a Dios. Y esta es la gloria que Dios nos ha otorgado. Está pues la síntesis, hermanos, la síntesis que el libro de Hebreos en estos 2 capítulos nos da de toda la obra de Dios en un vistazo, en un pantallazo. Dios crea al hombre para tener comunión con él, le delega autoridad para gobernar el mundo, el enemigo se da cuenta y pone tropiezo al hombre para frustrar el plan de Dios y para quedar con el control. Luego Dios envía a su Hijo como hombre perfecto para que pague la deuda por el pecado y vuelve al hombre la posición que Dios le otorgó de comunión y de gloria. Esta sí es una verdadera esperanza del verdadero creyente, del verdadero judío, no la esperanza de una tierra aquí y de un culto, pero sí la esperanza y la posición gloriosa de los hijos de Dios, en cabeza de su Mesías, del Hijo de Dios por excelencia, del Hijo de Dios verdadero. Bien, finalmente 5 puntos que nos quedan de reflexión de esta meditación. Y el primero es que Dios es soberano, que Él rige con autoridad y nada se escapa de su control. Sin embargo, que Él ha permitido las cosas aún contrarias a su persona y a sus intereses, como el pecado y la muerte, con un propósito, y que sobre todas las cosas en su soberanía, Dios ha puesto al hombre en una dignidad tal que está a la altura aún
por encima de los ángeles. Esto es una, no solamente promesa, sino una realidad impactante en la vida de la persona que considera las Escrituras. Una verdad impactante. Segundo es que a pesar del pecado, Dios no ha desistido de su plan. A pesar de que nos hemos vuelto contrarios, que el hombre pecó y se hizo del lado de Satanás, el opositor, el enemigo de Dios, y ha querido hacer caer el plan de Dios, aún así Dios no ha menguado el amor por el hombre. Y como dice el libro de Romanos, este es un amor tal cual que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si fue así, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el libro. Entonces son pensamientos realmente de el plan de Dios maravillosos para nuestra consideración, para nuestra meditación. Otro punto es que, como dice el profeta o el sacerdote Zacarías, Dios ha levantado a su pueblo un potente Salvador, que esa reivindicación de la posición humana, Dios la ha hecho a través de un Salvador potente, que es el mismo Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se hizo como uno semejante a nosotros, que compartió carne y sangre, como dice el libro, que se puede condoler de nuestras debilidades y que está en la gloria, gobernando, ejerciendo desde ya su gobierno. Y tenemos, como dice el sacerdote, un potente Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Otro punto es el hecho de que Dios nos escogió en medio de su pueblo, nos escogió y nos ha escogido para que llevemos gloria a su nombre, para que llevemos el mensaje de salvación a todos los hombres. Nos ha escogido también para que seamos ese hombre que Él deseó desde el comienzo, para que lo seamos en Cristo. Y el mensaje que tenemos es potente, de una salvación grandiosa, maravillosa, no solamente el rescate de una condición de humillación, de pecado, sino la promulgación de una posición digna, dignísima, al lado de Dios, en compañía de Cristo, quien osa llamarse hermano nuestro, siendo el Dios mismo. Y es maravilloso, realmente es un mensaje digno de ser predicado a todos los hombres, como dice el apóstol. Un mensaje digno de ser hablado a todos los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a proclamar la gloria del mensaje del Evangelio, que el mensaje de la salvación y el mensaje de la gloria son dos componentes fundamentales en el mensaje de la predicación. El mensaje de la salvación de los pecados y de la condenación a través de Cristo el Redentor, el hombre perfecto, nuestro verdadero Adán, nuestro Adán de la gloria, el que está en el cielo, y el mensaje de la glorificación nuestra junto con Él, una vez que Él venga por nosotros en gloria para llevarnos con Él. Bendito sea el Señor, alabamos al Señor por esta gloria de su mensaje en la persona de nuestro Señor Jesucristo y por lo que nos ha permitido meditar aquí en el libro de Hebreos. Por último, nos queda una reflexión sobre nuestra responsabilidad tan grande de traer a nuestras vidas la imagen de Cristo. No es una opción, es una implicación por el hecho de ser hijos de Dios. Y realmente es un desafío enorme que estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo a llevarlo a cabo, pero equivale a declinar nuestro deseo de ese Adán natural, de ese Adán de la tierra,
y es la confrontación más grande que tenemos nosotros con nosotros mismos, la lucha más grande con nuestra propia naturaleza, de dejar, de hacer morir nuestra vieja naturaleza y dejar que la naturaleza de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Es realmente un desafío, pero es una gloria para nosotros el poder ver la grandeza del Hijo de Dios en nosotros manifestándose. Y hay un asunto muy particular en esto que tiene que ver con el servicio, porque el Señor Jesucristo en sus días aquí en la carne, dos de sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les permitiera tener posiciones de jerarquía allá en su reino. Y el Señor no les reprochó su petición, que era legítima, pero sí les aclaró que aquí en la tierra los que son los grandes, ellos toman dominio sobre los demás, pero con Él en el reino de Dios no es así, sino que el mayor será el que sirva, y ese carácter de un servicio amoroso es el carácter que Dios desea ver en nosotros, de servir a nuestros hermanos y al prójimo con amor, reflejando el carácter de Cristo. Es un desafío para nosotros y también es un motivo de permanente preocupación en nuestras vidas. De manera pues que quedan estas meditaciones para que tengamos en cuenta en esta semana que viene. El Señor les bendiga. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos han presenciado esta emisión, damos gracias a todos ustedes por acompañarnos. Damos gracias al Señor por habernos permitido este tiempo tan agradable de bendición, de alabanza, de la predicación de su palabra. Y rogamos y los invitamos para que durante la emisión de esta semana de igual manera nos colabore con sus aportes, con sus inquietudes. Cualquier duda que tenga es bienvenido su comentario dentro del chat. Los días del lunes a viernes hacemos la emisión del devocional familiar en la página web nuestra, iglesiacentroagape.org. Allí usted puede encontrar la publicación del boletín para que estudie en su tiempo personal, para que lo estudie y medite con sus familiares, con los que están a su alrededor, y nos acompañe, nos retroalimente con lo que haya aprendido los días lunes, de lunes hasta el viernes, pues. El día miércoles de igual manera estamos haciendo la emisión por nuestro canal en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Así que es bienvenido para que en el chat nos haga saber las peticiones que haya de su corazón nuestro hermano, ya sea Nilson, Manuel Santa Fe o Juan Carlos Eli, va a estar dirigiéndola. Así que les invitamos para que también se una allí a ese clamor que hacemos los días miércoles. Así que no siendo más, damos gracias a Dios por todo, que tengan un maravilloso día, un maravilloso nueva semana, que el Señor les fortalezca en cualquier lugar donde usted se encuentra, en su trabajo, en su hogar, en cualquier otro sitio. Entonces, esto ha sido todo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hasta la próxima.